Bienvenidos a un nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos con nosotros a Alberto Bárcena Pérez, a quien hemos vuelto a invitar por el interés de su tema, en concreto un libro de los presos del Valle de los Caídos. Lo tenemos con nosotros, él es, recuerdo, por si alguno no os acordáis del programa anterior, él es licenciado en Derecho en la Universidad Complutense y profesor también de Humanidades en el CEU. Asimismo, imparte Historia de las Civilizaciones e Historia de España. Es decir, que tiene especial interés en la investigación histórica y en concreto de este tema en la actualidad. Alberto, ¿qué tal estás? Muy bien. Mira, quería que nos centraras, como ya tuvimos otro programa, el por qué el interés por este tema. ¿Es que tú eres especialmente, aparte de historiador, franquista, o eres qué te mueve a estudiar este tema en concreto de los presos en el Valle de los Caídos? Bueno, yo cuando me planteé hacer mi tesis doctoral, cuyo resultado es el libro del que vamos a hablar, yo había conocido en el CEU al actual prior del Valle de los Caídos, que fue profesor de historia también, como yo, allí el último año que él estaba en la universidad. Y a partir de ahí, alguien en la universidad me propuso hacer una investigación no tan profunda como luego salió, pero sí una investigación sobre la figura de la redención de penas, que también estaba siendo muy denostada, pues investigar qué había de cierto y qué había significado realmente al margen de la leyenda negra. Y yo empecé por ahí a partir de un trabajo que ya había iniciado el actual prior, que era simplemente pues una introducción al tema de la redención de penas en el derecho comparado, también en España, hablaba algo del Valle, y bueno, la cosa era terminar aquel trabajo, pero ya me sirvió como base. Cuando me lo propusieron, me pareció muy interesante porque realmente, sí, yo he sido franquista toda mi vida y nunca lo he ocultado, lo he dicho públicamente en medios cuando he tenido ocasión de ir, y no tengo ningún problema en decirlo las veces que sea necesario. Luego me interesaba especialmente, pero evidentemente cuando se inicia una investigación como es la de una tesis doctoral que tiene que ser aprobada por un tribunal universitario, y sobre todo si estás utilizando documentación primaria, es decir, un archivo público que cualquiera puede ir a consultar, pues tienes que contar lo que te has encontrado allí. Claro. Si hubiera yo encontrado páginas oscuras de la historia del Valle, tendrían que estar reflejadas en mi tesis, a riesgo de que las descubriera cualquier investigador que vaya por ese archivo. Un archivo, por cierto, muy infrautilizado. Sí. Tanto que en la propia comunidad benedictina no sabían que existiera siquiera. O sea que no ha podido ser manipulado, porque otra de las preguntas que surgen es habrá seleccionado simplemente a los que él, por su modo de pensar, ¿no?, por su mentalidad, le haya interesado. Pero como tú bien dices, eso está abierto a todo el mundo y puede ser comparado y puede ser mirado. Encima dices tú que no había sido estudiada con anterioridad, ¿no? Como yo lo he hecho, no. Ha habido algún investigador que ha ido por allí, por las causas que fuera, no le ha dado mucha continuidad al asunto. Es decir, no es un archivo que se cite frecuentemente, y ese fondo documental no se había revisado entero nunca. Y yo me dispuse a hacerlo, aunque tenía mis dudas, porque es, como digo, es ingente la documentación que hay allí. Y bueno, empecé con aquello, no tenía ni becarios ni nada, lo hice yo solo, y por eso estuve 7 años. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Cómo has trabajado? Con la investigación. Pero claro, era importante verlo entero. Claro. Y desde luego, insisto, sería demasiado arriesgado, no en mi caso, sino para cualquier investigador, utilizando estos materiales, hacer una labor sesgada. Claro. Porque mañana va cualquiera, el que quiera ir. Eso está abierto al que quiera ir y se va a encontrar con lo mismo que yo. Si yo me hubiera encontrado esa documentación oscura en relación con el Valle, tendría que estar en la tesis. Y si por mi ideología no me gustaba lo que encontrara en ella, yo no tenía otra opción que abandonar la tesis doctoral para sepultar esas supuestas páginas negras del Valle de los Caídos.
Porque si sigues adelante con esta investigación, con esta o cualquiera, ¿no? Hasta culminarla y finalmente publicarla, tiene que ser porque estés seguro, evidentemente, de que eso que estás contando es lo que hay allí. Claro. Ni más ni menos. No te puedes dejar en el tintero la parte que no te guste, entrecomillando la palabra, porque allá hay de todo, y todo lo que yo he visto lo he ido plasmando en el libro, que al final es un resumen de esa tesis doctoral. Claro, y una tesis doctoral supone que hay una seriedad, una honestidad, una investigación objetiva, seria y claro, precisa, ¿no? Que es lo que tú has hecho. Y cuéntanos qué contraste hay con la leyenda negra que ha habido y lo que tú has ido encontrando en tu tesis y después plasmado en el libro. Tengo publicado un artículo con ese título, que las fuentes rebaten el mito, porque mitos sobre el Valle hay muchos. Uno era pues el de los esclavos de Franco, que hablábamos en un programa anterior. Sí. Realmente eso los mismos presos lo reconocen y fueron allí solicitándolo. No había pasado un año de la muerte de Franco cuando en el verano del 76 Daniel Sueiro, un escritor que fue de los primeros que publicaron una historia del Valle, pudo entrevistar, porque todavía, claro, no eran tan mayores, a varios de aquellos trabajadores penados. Sí. Y desde luego todos admitían que lo habían pedido por las ventajas que tenía para ellos salir de la prisión en la que estuvieran y pasar a trabajar en el Valle. Las ventajas, el otro día comenté, que son reducir su condena por día de trabajo en el Valle. Llegaron a reducir hasta 6 días de condena por 1 de trabajo. Sí. Y hay que tener en cuenta que además se les contabilizaban los días de fiesta, las horas extras, si las hacían, y los destazos. O sea que contabilizaba todo. Que era como un chollo para el preso común o para el preso, porque... Bueno, el preso veía que yendo al Valle, y lo dicen algunos que yo tengo recogidos en mi tesis, sabían que en unos pocos años condenas de 30 estaban terminadas. Fíjate. Eso de momento, que ya es como para pedirlo. Pero si además van a estar cobrando, que eso de la redención de penas, esa figura jurídica, empezaba por repartir lo que el preso ganaba en varias partidas. Una de esas partidas era la que el propio Estado se reservaba para el mantenimiento del preso, porque ya el padre Pulgar decía que no era justo que el Estado tuviera que cargar con eso, después de una guerra civil que había dejado a España como estaba, claro, en el 39. Pero esa era la parte menor, y además desapareció después. Ya contaré por qué desapareció. O sea que eso se lo quitaban, se lo descontaban del sueldo. Sí, una parte de su sueldo se descontaba. Porque eso, otra parte, perdón, de la leyenda negra es que el sueldo era una minucia, ¿no? Que eran 50 céntimos al día o algo así, vamos, que era de vergüenza, ¿no? Eso es lo que dice. Era exactamente el mismo que el de los libres, porque una cosa que no he dicho es que en el Valle trabajaron, junto a los presos, trabajadores libres, que no habían sido presos nunca. Aunque aquí habría que distinguir, porque libres eran también muchos que llegaron allí como presos y se quedaron después. O sea que Franco necesita un gran número, no sé qué número, la cifra, ahora nos la dirás tú, de trabajadores para esta obra, y la selección es gente que puede ir libremente a trabajar allí, que será con una selección de ellos, ¿no? Y otros que son presos que son pedidos por toda España, en las cárceles españolas, presos comunes, presos de la guerra, ¿o quiénes? Sí, yo he visto presos allí que venían algunos de Ocaña y otros de Galicia y varios de yeserías, en fin, de distintas prisiones, donde se ofrecía la posibilidad de ir. Ahora, en los 20 años que duraron las obras, también quiero decir que presos hubo solamente durante 7 años, porque en los 3 primeros no hay ningún preso. Sí. Y a partir del 50 ya todos han sido indultados. De manera que los presos que siguen viviendo allí, que son bastantes, son hombres libres que han decidido quedarse allí. Pero el mito de los esclavos no se sostiene porque cobran, porque reducen condena y porque pidieron ir allí. Hasta ahí podríamos dejarlo en un primer análisis muy frío de la situación, que sería nada más que esto. Esa ya era una ventaja como para pedirlo. Pero es que hay muchísimo más, porque junto a eso también quiero decir que podían, y lo hicieron muchos, llevar a sus familias que se instalaron en el Valle de los Caídos, y por eso hubo varios poblados donde vivían con los presos,
libres, trabajadores libres y trabajadores penados, que vivían en los mismos poblados. Fíjate, Finalmente se mezclaron. Y las familias que iban llegando allí con ellos. Y estas familias, aparte de la ventaja económica que era vivir allí, independientemente de eso, es que tuvieron otras ventajas importantes. Por ejemplo, en el Valle de los Caídos hubo una escuela a la que iban los niños, era obligatorio llevar a los niños, no era algo opcional de los padres. Yo publico en mi libro La Circular, en la que la Regiduría del Valle les recuerda a todos los padres y también a los empresarios que es obligatorio que los niños vayan a clase. El preso de esa escuela, el maestro de esa escuela era un preso. Bueno, llegó como preso, Gonzalo de Córdoba, que era maestro antes de la guerra y siguió siéndolo después, allí en el Valle. Y en su escuela se mezclaban hijos de funcionarios de prisiones con los hijos de los libres, los hijos de los presos y los mismos hijos del maestro. O sea que era una reinserción fenomenal, porque no discriminaba a nadie. En absoluto, y además todos ellos acabaron su bachillerato, porque los traían a examinarse a Madrid, al Instituto de San Isidro. El propio don Gonzalo se ocupaba de eso, y estaba muy orgulloso el hombre, con razón, de que todos habían acabado con buenas notas, y solo alguno había dejado a veces alguna asignatura para septiembre. Fíjate. Es decir, que él exigía y consiguió resultados muy buenos. Pero yo digo en mi libro también, que se llama por eso Los presos del Valle de los Caídos, se llama ese subtítulo, porque hablo principalmente de ellos, del Valle hablo menos, hablo principalmente de la vida de los presos allí. Tú dices que al principio empezaron que no eran trabajadores libres, ¿no? Y después ya en cambio van pidiendo por las cárceles presos para que completen, ¿no?, la ayuda al trabajo. ¿Por qué? ¿Porque es demasiado trabajo? ¿Porque ya no encuentran trabajadores libres o por la dureza? Hacer las obras del Valle no fue fácil porque allí, en esa finca de Cuelgamuros, en mitad de la sierra, en el año 40, pues era bastante complicado porque primero había un problema de abastecimiento. Luego, claro, libres había y siempre hubo bastantes, a veces la mitad, más o menos la mitad. Pero hay una cuestión a la que se le ha dado muchas vueltas. ¿Por qué trabajadores penados? Dicen, la leyenda negra también, que porque lo que le ofrecen, la respuesta a lo que tú has dicho, por qué son presos condenados, porque decían que eran como trabajos forzados, durísimos, de sol a sol, con un horario, bueno, a destajo, ¿no? Trabajando sin parar, que allí se morían y que había muchos que se morían. Cuenta, a ver, el contraste. Será porque tengo hasta en las nóminas los horarios de trabajo de todos ellos. Fíjate. Y allí trabajaban todos, los libres y los penados, 8 horas diarias. Tengo sus nóminas y no había una nómina de penado. Lo que había era, según las categorías profesionales o la especialidad de cada uno, ganaban lo mismo que los libres de la misma categoría. Hicieran lo que hicieran, había desde electricistas hasta carpinteros, albañiles, peones, todos libres y penados ganaban lo mismo. Tanto que uno de los documentos importantes que yo encontré en este archivo, precisamente lo que es un escrito de uno de los empresarios, Juan Banús, hermano de José, que hace ver al Consejo de las Obras de Valle de los Caídos que, claro, los gastos que está asumiendo, porque la legislación social iba en aumento en esos años, son ya tan elevados que insinúa que deberían reconsiderarse la situación de las empresas. Pero es que él aporta precisamente lo que está pagando a unos y a otros. El jornal es el mismo. O sea que sigue habiendo una limpieza en el trato, ¿no? De la dignidad y sin diferenciar el preso del libre. Ni en horario, ni en salario, ni en lo de la familia. Y otra cosa, ¿cuántos presos había y qué familias son las seleccionadas para poder ir a vivir allí? Porque me imagino que todos no podrían llevar a sus familias, ¿no? Bueno, en principio, la verdad es que hubo bastante manga ancha, porque ves que las primeras familias sencillamente llegaron. Se hizo la vista gorda, se les dejó instalarse allí algunos en chabolas que hacían ellos mismos. Nadie los echaba, con el tiempo se prohibió el chabolismo y a medida que fueron creciendo los poblados obreros, pues allí desaparecieron las chabolas. Es decir, que fueron llegando por las buenas. Y otras veces, yo tengo de eso publicado en el libro bastante, las cartas en las que
los trabajadores, penados y libres, sí, piden llevar allí a su mujer o a sus hijos, pues siempre alegando razones, por cierto, humanitarias. Es más, como había varios poblados, otras veces lo que piden es un cambio de poblado. Y hay que ver, para mí eso es lo más interesante, por qué piden esos traslados. ¿y por por ejemplo, qué eso? porque se van a casar, eso es muy frecuente. Ah, Dentro del valle, que hubo muchas bodas. sí, Entonces, al casarse quieren una vivienda mayor. Otros dicen que para poder llevar a todos sus hijos cuando estén de vacaciones. Otros tienen dentro de la casa niños en acogida. Esto es curioso. fíjate, De familias libres que viven en sus pueblos, sí, pero que los mandan allí, como dicen en más de una ocasión, para repartir las cargas familiares. fíjate, Y les mandan un sobrino o un nieto sí, a que viva con ellos. claro, porque De un tienen pueblo. salario, porque tienen escuelas, porque, claro, es una gran ayuda, Bueno, y viven a expensas del trabajador, no de la familia que está en el pueblo o están en Madrid. claro, Niños en acogida me he encontrado varios. Otros, es muy curioso también cómo el trabajador escribe al regidor del Valle que quiere traer a un niño, a un sobrino, a un nieto, porque están inapetentes. Y con el clima de la sierra esperan sus padres que se recuperen. fíjate, Y luego ya en verano venían de veraneo, y lo digo así, con esta palabra que es la que utilizaban ellos, vacaciones, veraneo, sí, pues una enorme cantidad de gente, al extremo de que ya en el 50 el regidor del Valle decide poner orden y que le expliquen cada uno de los trabajadores a quién tienen en casa sí, y por cuánto tiempo, porque se había hecho también la vista gorda y en los años anteriores es cierto que allí iba el que quería. Vamos, tanto que yo cuando leí esto, porque dice el regidor del Valle que aquello no es un punto de veraneo, con esas palabras, sí, y me sonó muy duro a mí fíjate, sí, que les dijera eso, ¿no? sí, Pero es que acto seguido veo en el mismo documento, a continuación, las cartas de estos trabajadores que, cumpliendo esta norma, empiezan a explicar a quién tienen en casa. Y claro, van saliendo, como digo, sobrinos y nietos y hasta suegras y suegros que van a pasar el verano. Y lo dicen así, vienen como todos los veranos, Ay. llevan viniendo y alegan pues un abuelo que para sacar del estío, del calor del estío en Madrid a los nietos, se los lleva allí todos los años. fíjate, Hay un preso que yo he investigado bastante, porque me leía mucha documentación de él, sí, llamado Juan Solomando, que estuvo al frente del Economato. Cuidado, que era un puesto privilegiado, al frente del Economato, sí, que en ese verano del 50, que es cuando se impone la norma, solicita 4 pases para distintos grupos. Sobrinos, hermana, cuñado, otro cuñado que viene a recoger al niño que tiene en acogida, y al final ya, en octubre, la suegra. Se le conceden todos los pases. Y digo yo, primero, de aquí se sacan 2 enseñanzas. Una persona que alega estas motivaciones personales tan humanas no espera un maltrato de los responsables de las obras. ¿Este era anteriormente preso o era el trabajador libre? No, Juan Solomando concretamente fue preso. Preso, Fue preso y siendo libre se quedó allí. sí, Pero llegó como preso. preso común. Preso, preso de la guerra. De la guerra, ah. Sí. Bueno, sí, uno de los casos al que dedico un capítulo aparte es el Matacuras, que es un hombre que fue portero de los monjes. Cuando le llamaban el Matacuras, según él mismo contaba, por haber matado a varios en la guerra civil. Estuvo condenado a muerte, tenía 2 consejos de guerra. Y allí En Pinto, redime. pertenecía al Comité Rojo de Pinto, donde incluyo en el libro parte de la relación de atrocidades que se cometieron allí, responsabilidad del comité. Y ahora me voy a extender en eso. Pero en fin, tenía un expediente durísimo detrás. Sí, Y le ponen de portero de la abadía. fíjate. Luego le deciden tomar un acuerdo de cambiarle de puesto porque consideran que no es lo más idóneo que esté ahí. Pero no se cumple el acuerdo y sigue siendo el portero de los monjes. Yo he hablado con algunos de los mayores que le conocieron perfectamente y ahí estuvo el Matacuras hasta el año 60. Fíjate, o sea que Cuando ya llevaba siendo libre más de 10 años, 14 si no recuerdo mal. Anda. Sí, que no es porque desde luego no estarían mal allí, porque si no, no se irían, no traerían a familia, no sería tan humano como pedir que su suegra necesita ir. Se deduce que el trato que era afable, que la vida era normal, ¿no? Como otros pueblos de España, y aún más saludable a lo mejor, por lo que tú cuentas. Qué curioso, porque nada más contraste con lo que siempre hemos oído, ¿eh?
eso digo que el contraste es total. Sí, Y totalmente. de estas peticiones que comentaba, que aparte de que están siendo bien tratados, porque si no, no se atreven. Imagínate, se ha comparado el Valle con los campos de exterminio nazis, por ejemplo. ¿Tú te imaginas a esos prisioneros de los campos nazis pidiendo a los responsables del campo llevar a algún familiar por razones de estas? Sí, ni Primero, para no lo hubieran veranear. pedido nunca. Claro, claro, nada. Porque ¿quién quiere meter a sus hijos, nietos o sobrinos en semejante sitio? Claro. Y otra pregunta de la historia, eso de la leyenda negra, que murieron muchísimos por ese trabajo tan forzado y tan duro que se dieron, bueno, poco más que tenían que reponer presos porque había muchas muertes. ¿Eso qué tiene de cierto? ¿Has podido investigar sobre ese tema? Pues sí, eso es otra fábula escandalosa. Y precisamente uno de los documentos más importantes que creo haber descubierto en mi investigación es la correspondencia mantenida entre la viuda del primer muerto, Alberto Pérez Alonso, Sí. El arquitecto jefe de las obras en ese momento, Diego Méndez, y el ministro de la Gobernación, a quien se dirigen. La viuda pedía que se le entregara una vivienda en Madrid, como se había hecho ya con otros presos que van saliendo del Valle Cuidado. Bueno, presos, cuidado, trabajadores. ¿Libres o no? Algunos, y libres al final todos, porque, insisto, se les había indultado a los últimos, ¿no? Y ella, como esta práctica era habitual, y también la tengo documentada en mi libro, lo de la entrega de viviendas en Madrid, ella pide una, alegando que es la viuda del primer muerto. Ella trabajaba en el Valle, estaba en cocinas. Anda. Pero pide una vivienda para cuando se vaya de allí, porque tiene varios niños. Y yo leo, también con asombro, que el primer muerto en las obras del Valle se produce en el año 48. O sea que ya han empezado en el 40. Claro, llevan 8 años ya. Sin un solo muerto. Uy. Y eso que en esos años habían hecho ya la parte más peligrosa, que era horadar el risco de la nava con explosivos, claro. El primer muerto, por cierto, cae en el risco de la nava, porque se olvida material dentro, alguien de su grupo, y cuando entra a buscarlo se le cae una piedra. Tengo todos los detalles de la muerte de este hombre, pero cuando yo leí la fecha no me lo podía creer. Es más, pensé que la carta la habían datado mal en su día. Sí. Pero como afortunadamente, para probar la verdad, no es una carta sino varias, en todas se recoge la fecha en la que había muerto Alberto Pérez Alonso. O sea que totalmente constatado, vamos, Y comprobado. entonces, en todos esos años lo que ves es que no había muerto nadie. Luego, nunca los enemigos del Valle han dicho el número de muertos, hablan de miles. Eso. Así, muy en abstracto, miles de muertos. Sí. Y documentados, hay otro dato que también es interesante, y es que el médico del botiquín del Valle, el doctor Lausín, que era preso también, cuando llegó allí, por cierto, él da la cifra de 14 muertos. Y no tiene ningún interés, la da después de muerto Franco, Sí. no tiene ningún interés en alterar esto, en lavar la imagen de Franco ni del Valle. Claro. Pero son los que él recordaba y va dando los datos haber muerto en esas obras. Y ahora, claro, cuando te pones a ver en la documentación cómo morían, por ejemplo, hay uno que se cae de un camión cuando está bajando desde la Basílica al poblado de la entrada. En un recodo iba subido detrás porque le pide al conductor que le baje. En una curva se cae y se mata. Es decir, es un accidente de tráfico. Sí. Otro de los presos, por cierto, que yo he documentado, era un preso común, que estaba por asesinato, un hombre muy joven de la provincia de Granada, y que no se había puesto el arnés que les hacían ponerse a los que trabajaban encima de la entrada de la cripta. Pero era un preso común, eso no tenía nada que ver con la guerra, no era ningún enemigo de Franco. Vamos a ver. En fin, que el número es infinitamente más reducido de los muertos, y por eso no entran nunca en datos los que quieren denigrar. O sea, en este tema de la leyenda negra, todo queda en una nebulosa que nos hace ver como si hubieran sido legiones de muertos en el Valle de los Caídos, y cuando te acercas al asunto te encuentras con lo que estoy contando yo. Hoy, Alberto, como nos come el tiempo, se me hace cortísimo porque realmente es un trabajo muy interesante. Quería yo también, nos quedan 2 minutos, pero que en el objetivo tú has dicho que querías investigar, porque sí era franquista, pero yo no veo nada de odio en tu investigación, no veo nada de ensañamiento
contra nadie en esta investigación, y eso me gusta porque realmente la historia está ahí, ¿no? Y quería que tú me dieras un poco, Mira, yo te voy a decir ya, si se nos va acabando el tiempo, una idea que tengo recogida también en mi libro y que es de las cosas que más me han ayudado a mí dentro de la investigación humanamente. Muy bien. Y es que la convivencia que yo he visto ahí dentro, incluso entre los propios guardias civiles, los presos, etcétera, es algo que te devuelve la esperanza en la convivencia en España, porque ves que si al poco tiempo de acabar la guerra los que guardaban a los presos de ellos mismos llegaron a tener semejante relación, olvidándose del pasado recientísimo en este caso, es porque era perfectamente posible. Habían enterrado la hacha de la guerra todos allí. Y lo que se ve es una convivencia enormemente edificante, un ánimo de ayudar al preso siempre. El preso, por cierto, suele tener allí un comportamiento normalmente ejemplar, tanto que las autoridades lo recogen. En fin, que lo que te encuentras, y quizás esto sea de lo más interesante, no solamente es el ánimo de ayudarles, sino la convivencia modélica. Tú hablabas antes de un pueblo de España, yo lo tengo dicho en el libro, que había en ese pueblo, porque aquello era como un pueblo de España en el que se vivía también mejor que muchos de aquella época. Sí. Pues me encanta, ¿no? La verdad que eso es de lo más importante que podemos destacar hoy, esa convivencia modélica después de, como tú has dicho, enterrar el hacha de guerra. Realmente eso es lo que nos debería ayudar a hoy día, aunque han pasado años después de la guerra, en no desenterrar más eso, ¿no? Como hay gente que intenta hacer y que no nos lleva a nada, ¿verdad? No intenta, lo ha hecho ya. Sí, lo ha hecho, y eso es lo que no tiene perdón. Sí. Porque cargarse la convivencia de un pueblo después de tantísimos años de acabada la guerra, cuando ese pueblo había conseguido, hacía ya mucho, pasar página y tener una vida normal, no tiene perdón. Y se ha hecho de una manera completamente calculada, ha sido un claro proyecto de ingeniería social, de avivar un odio que no existía, y claro, lo que también es grave, contarles a los jóvenes que no vivieron aquello, una historia que no ha ocurrido. O sea, el odio se ha fabricado en España en los últimos años. Sí, es verdad, porque no se ha vivido después, y no responde a la realidad histórica. Sí. Pues Alberto, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros, Ha sido muy interesante, hemos aprendido mucho y muchas gracias por todo tu trabajo y tu tiempo. Gracias a ti. Bueno, hasta otro día. Adiós. Queridos oyentes, lo que hemos aprendido y qué tenemos que seguir haciendo nosotros en nuestra vida, no volver a esa memoria, como le han llamado memoria histórica últimamente, como ha dicho Alberto, que no tiene justificación alguna. No podemos vivir así cuando antes ha sido superado con la gente que lo vivió más de cerca, ¿no? Más en su propia carne y con los de al lado. Entonces aprendemos cómo se puede perdonar y aprendemos a cómo hay que buscar la verdad y a buscar las fuentes como Alberto investigando, que nos ha traído luz a este Valle de los Caídos del que a lo mejor algunos no hemos oído hablar antes. Muchas gracias y hasta el próximo programa.